Perfecto. Entonces, asimismo, vamos con la pregunta que tiene el licenciado Guido Rojas. Él va a elegir a quién se le va a elaborar. ¿Está listo con su pregunta, Guido? Sí, se la voy a dirigir a Salvador Barragán. Perfecto. Puede comenzar con su pregunta ahora. Adelante. Listo. Quería preguntarle a Salvador Barragán, la lista que da Irineo de León sobre los obispos de Roma, sucesores de Pedro y de Pablo, que aparecen contra las herejías 3 al 3, ¿es verdadera o falsa? Justifique su respuesta. Esa es mi pregunta. A ver, que si la lista que da Irineo es verdadera o es falsa. Vuelvo a repetirla otra vez. Que si la lista que da Irineo es verdadera o es falsa. Vuelvo a repetir otra vez. Vamos a hacer algo. Si puede volver a repetir la pregunta para que quede claro la respuesta. La hice en 16 segundos. La pregunta es, la lista que da Irineo de León en su libro Contra herejías 3, del 2 al 3, de los obispos de Roma, sucesores de Pedro y de Pablo, ¿esa lista es verdadera, falsa, sí o no? Y justifique su respuesta. Gracias. Perfecto. Sí, una pregunta fácil, mira. Usted me dice para tomarle el tiempo. Listo, correcto. Adelante. Sí. Lo vamos a contestar. Obviamente esto es historia, ¿verdad? Lo que dice el doctor Justo L. González. Dice, a ver, aquí lo dice en esta, lo leí así. Dice, los historiadores dudan hoy acerca de la exactitud de las listas nos dan. O sea, hay duda. Pues al parecer algunas iglesias Roma, entre ellas, no hubo al principio obispos en el sentido moderno, sino que hubo un grupo de varios oficiales que recibían una vez y otra vez el título de años. Ahora, también tenemos a Richard McBrien. Richard McBrien, historia, habla acerca del principio no existía un gobierno monoepiscopal que pudiera ejercer toda la cristiandad o que fuera el jefe de toda la iglesia. También lo dice Quast. Entonces, así abiertamente decir que si es verdadera o es falsa, hay que aclarar algo. Si nosotros decimos que es falsa, ahora, ¿de dónde esa lista Irineo la recoge? De Egésipo. ¿De dónde recoge Egésipo esa lista? Él viene, ¿sí?, a Roma y se cree que esa lista que recoge Egésipo, colegio o de las figuras más importantes de ancianos que había en las iglesias, porque fíjese usted lo que dice el doctor Justo L. González. Dice que el título de obispo y el título de anciano eran intercambiables, pero aquí hay algo importante, dice, sino que hubo un grupo de varios oficiales que recibían unas veces el título de obispos y otra vez el de ancianos, pero en todo caso, sea a través de obispos o de otras de los oficiales, el hecho es que la iglesia del siglo II podía demostrar conexión, o sea, de doctrina con los apóstoles. Ahora, ¿por qué yo digo que esta lista no es, vamos a llamarlo así, vital como para la iglesia católica romana? Yo puedo entender el contexto de Irineo, que quería refutar a los gnósticos, pero Roma ese ha tomado para catapultar un primado, lo cual Irineo nunca quiso catapultar un primado, porque entonces Guido me tendría que mostrar la sucesión de Pablo. Dirá, pero a Pablo no se le dieron las llaves, a Pablo no se oró por él 3 veces, pero Pablo dice, el nada he sido inferior a aquellos grandísimos apóstoles. Lo que Irineo está tratando de probar y refutar a los gnósticos es que ellos, la verdadera acción no doctrina en Cristo. Si los historiadores, no Guido, ni Barragán, ni Rodrigo, dudan de la exactitud de las listas y no había un obispo, un episcopal, sino un colegio de ancianos, ¿de qué manera se puede probar lo contrario? Y puedo dar públicas, nada más que no me alcanza el tiempo. Erudición católica romana que está a favor de Barragán. Bien. Gracias. Bien, esa fue los 3 minutos de respuesta de Salvador Barragán. ¿Está listo con sus 3 minutos de contrarrefutación a su pregunta establecida, Guido?
Listo. Adelante con sus 3 minutos, por favor. Bueno, Sí, bueno. adelante con sus 3 minutos. Bueno, vimos la patinada que pegó Salvador Barragán. Yo no estaba hablando ni de Justo de González, ni ninguna historia. Estaba hablando de que él mismo citó, un historiador, un obispo del siglo II que era Irineo de León. Le dije que si me podía probar que esa lista era falsa. Empezó a irse por las variantes y de ninguna manera pudo demostrar lo contrario. En esa lista, vuelve a repetir, Irineo de León contra los gnósticos, porque tenían una sucesión falsa, dice, contra las herejías 3.2, dice, la tradición proviene de los apóstoles, de la más grande, nótese bien cómo habla de Roma, la más antigua y universalmente o católicamente conocida como las iglesias, de todas ellas fundadas y organizadas en Roma en especial por los dos más gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo, pero a quien se le dio las llaves fue a Pedro, no a Pablo. Al que le dijo Jesucristo el poder de atar y desatar fue a Pedro, no a Pablo. Como también que la fe predicada a los hombres llega hasta nuestra época, mediados del siglo II, por medio de la sucesión de obispos, o sea que sí había una sucesión de obispos, cosa que Salvador Barragán nunca pudo negar, por cuanto es una necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia a causa de su preeminencia, autoridad. Y da a entender, al tiempo del Eurotroyo, tiene ahora el 12º lugar. ¿En qué momento Justo L. González está poniendo en tela de juicio la lista de Irineo de León? Yo no vi que lo dijera, se fue por las variantes. La herencia del episcopado en este orden y por medio de la sucesión, la tradición eclesiástica de los apóstoles y la predicación de la verdad que ha llegado hasta nosotros. Esto es tradición apostólica, no un historiador del tiempo moderno. Ahora, vamos a ver si yo malinterpreté a Justo L. González, como decía él, porque lo que leyó Salvador Barragán lo dijo entre medias, porque dice Justo L. González en la página 84-85, dice, esto era en cuanto a todo difícil, en cuanto a varias de las más antiguas iglesias existían, lista de obispos que servían para unir el presente con el pasado apostólico. Roma, Antioquía y Éfeso y otras sedes episcopales poseían tales listas que ya vimos de Irineo de León. Ahora, pone en tela de juicio el Justo L. González la lista de Roma. No, porque en la página 84 lo único que dice es, a la larga, algunas de las iglesias en las ciudades más importantes como Alejandría y Constantinopla inventaron sus propias leyendas acerca de sus orígenes apostólicos. ¿Dónde dice Roma? Nuestra sede no está ni en Constantinopla ni en Alejandría, está en Roma. Y curiosamente, Justo L. González, aquí al principio de su libro, página 17 y 18, da la misma lista de Irineo de León, que es Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sisto, Teléforo, Higio, Pío, Aniceto y Sotero y Eleuterio, del 175 al 189, y dice que la lista de Irineo de León es en el 180. Aquí está. Entonces, con eso queda demostrado que la lista de Irineo de León, ni siquiera alguien como Justo L. González puede poner en tela de juicio porque estamos hablando de un documento apostólico del siglo II. Gracias. Tiempo.